¿Es así? ¿Correcto? Efectivamente tenemos un compromiso, y ese es un compromiso comunitario desde de la universidad con la comunidad universitaria y con la comunidad local, y por qué no decirlo con la comunidad global, a partir de las tecnologías de la información. Porque ese seminario se gesta en una eh, política institucionalizada en la carrera de ciencias jurídicas de la universidad, de usar metodologías constructivistas en la enseñanza del derecho. ¿Qué es lo que quiero decir con eso? El gran actor es el alumno. Por lo tanto, al alumno hay que fomentarle e instalarlo y ponerle desafíos que tengan que ver con lo que él va a vivenciar después una vez siendo abogado. Por lo tanto, en vez de hacer una prueba escrita, donde el alumno escribe o anota aquello que escuchó de su profesor o leyó de sus apuntes, la idea es, a través de actividades como estas, que el alumno reflexione los temas jurídicos más relevantes de la asignatura que corresponde, en este caso derecho ambiental, y pueda abordar temas de vanguardia, temas de punta que se están reflexionando en otros centros de estudio. Eso pueda hacerlo acá en Magallanes, en su propia universidad, y desde su propio conocimiento y desde su propia reflexión poder sacar conclusiones que la experiencia a mí me ha indicado durante varios años de enseñanza del derecho ambiental, que son habitualmente válidas y más válidas que muchas veces aquellas vertidas por los expertos, que a lo mejor son más complejas. Las de los chicos son más simples, pero van directo al grano. Por lo tanto, este seminario tiene una virtud. Los protagonistas, los grandes actores, los que nos van a hablar a nosotros de qué está pasando con el derecho ambiental a nivel internacional, son los alumnos. No invitamos a un especialista, experto, proveniente de alguna gran universidad o de una escuela o carrera de derecho en la cual el señor sea un respetado y venerado eh, analista, ¿no es cierto?, o pensador respecto del tema, sino que más pura y simplemente generar un saber propio local. Don Sergio, de lo que usted ha señalado, hay dos, eh, hay dos términos que quisiera rescatar para continuar la conversación, si usted me lo permite. Encantado, por favor. Analista y pensador. Esos dos términos que usted ocupó casi al final de su intervención no son exclusivos de algunas personas, sino que son propias de la naturaleza humana. El analizar, el pensar. Consecuentemente con ello, la posibilidad de que un alumno, aun cuando no tiene toda la información ni toda la expertise, efectivamente puede desarrollar estos procesos mentales para ir planteando soluciones innovadoras a problemas que tal vez son clásicos. Porque entre otras cosas, y usted por favor me corrige, el medio ambiente hoy día nos presenta justamente, como dice el título del seminario, Derecho Ambiental y sus nuevos paradigmas, nuevos retos, y que tiene que ver con eh, los intereses de las naciones. El otro día tuvimos el privilegio de tener este estudio al embajador de Estados Unidos, con el que estuvimos conversando, de Estados Unidos en Sí, Chile, lo conozco. y le planteaba justamente el tema del medio ambiente. ¿Cómo logra Estados Unidos, ¿cierto?, conversar con China? Que casualmente se dio ahora, fue casualidad, ¿no? Fue Que fue casualidad. casi premonitorio. De conversar con China, por ejemplo, que es un, entre comillas, rival ideológico, económico, en fin, como usted lo quiera denominar, no enemigo. A estas alturas yo creo que esas rivalidades son hasta por ahí nomás. No, 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 por cierto, pero Hay están una al otro lado de rivalidad, mesa, digamos, de claro. todas maneras ahí siempre la va a haber Sí, probablemente. sí, usted sabe que de alguna forma el dragón trata de quitarle el primer puesto al águila, Sí, están ahí, justamente ahí está. y el oso está el jamón del sándwich, ahí al medio, Así ¿no? es. Y casi en retirada. El tema es que yo le preguntaba al embajador cómo se logra conversar en el interés de todo el mundo el que cambien sus estructuras económicas, sus estructuras políticas, sus ideas políticas para beneficiarnos a todos en este daño que se está causando y que se tiene que de alguna forma retrotraer.
Y en esto, tal como usted menciona, las nuevas generaciones tienen que tomar este testimonio, ¿cierto? Esta carrera de reemplazos para poder llegar a nuevas soluciones. ¿Por qué no desde Magallanes? ¿Por qué no los nuevos abogados que están a punto de titularse? Me parece extremadamente interesante lo que se pretende hacer este día viernes. La pregunta en definitiva es, se está creando hoy día, no específicamente la Universidad de Magallanes, sino que en general las universidades, su apreciación personal, las instancias de formación de estos nuevos analistas y pensadores, y que no sean solamente replicadores de un modelo de pensamiento y de contenido? Le digo una cosa, podría ser afirmativo y podría ser relativamente negativo. Puede que haya universidades, en el sistema universitario chileno estoy hablando, Sí, claro. Francamente, universidades que son universidades privadas, todo el sistema está en tela de juicio, ¿no es cierto?, hoy día, el sistema universitario, y la pública que está abocada a entregar un saber sin distinción, ¿no es cierto?, socioeconómica, pensando en formar ciudadanos, versus una universidad privada que está preocupada probablemente de un lucro bastante cubierto, y por eso hizo el tilt y el fracaso y la resonancia que ha tenido en los últimos meses, ¿no es cierto?, en la discusión societaria en Chile. Dicho eso, yo creo que sí, yo creo que las universidades están hoy día tratando de preparar nuevos pensadores. El tema es finalmente que las respuestas de nuestras generaciones, el desarrollo, me voy a referir al desarrollo sustentable, que habla de las actuales generaciones y de las futuras generaciones. Y el concepto de desarrollo sustentable surgió en una comisión por allí por la década de los 80, que es la comisión Brundtland, que crea este concepto, y de ahí siguió usándose universalmente hasta nuestros días, ¿no es cierto? Y se habla mucho del desarrollo sustentable, del desarrollo con sustentabilidad ambiental, o sea, poner en la balanza de la producción aquello que tiene que ver con la protección del medio ambiente. Pero francamente ha habido, y ese es un diagnóstico del colectivo societario de la humanidad, creo yo, un fracaso rotundo en los avances de la sustentabilidad ambiental del desarrollo. Ejemplo paradigmático, el cambio de la temperatura del clima, ¿no es cierto?, a propósito de los gases de efecto invernadero, producto de una acumulación más que centenaria, en la cual Estados Unidos tuvo un rol fundamental, ¿no es cierto?, a través de una industrialización enorme, brutalmente intensiva, Europa también, y hoy día lo tiene China, y India también, los países emergentes, porque todos los países en sus economías llegan a un punto en que se van acercando al desarrollo y usan las energías más disponibles y más económicas que puedan tener, y son aquellas o aquellos combustibles o energías que más polución y más efecto invernadero causan. Por lo tanto, estamos frente a una realidad de colapso del clima, por una parte, y del funcionamiento ecosistémico a todo nivel, y uno ve los tifones en Estados Unidos y ve cómo esto no tiene frontera y afecta a las poblaciones de todo el mundo, de todo el orbe. Entonces, frente a la pregunta si los chicos están en un proceso de aprendizaje a partir del sistema formal en materia ambiental, yo diría con algún grado de convicción que el proceso formativo en el derecho ambiental probablemente es relativamente estandarizado y uniforme en las universidades, no obstante que hay bastante diferencia. Pero en la cuestión valórica, en los valores de estas nuevas generaciones, que como lo hemos dicho en el seminario, ya llegaron, están hoy y quieren hablar, y eso es lo que van a hacer el viernes, allí no hay ninguna consideración respecto de
lo que nosotros queremos transmitirle, porque somos incongruentes, queremos transmitirle ideas de sustentabilidad cuando tenemos la hecatombe ambiental a nivel global mayúscula. Claro. Entonces, en esta formación hay unas inercias propias de la juventud y de la cosmovisión de las actuales generaciones frente al problema ambiental, al problema de calidad de vida, al problema de la pobreza, una serie de problemas que en Chile lo hemos vivido a través de la marginación del sistema político, por ejemplo, ¿no es cierto? Los jóvenes no se inscriben para votar o no votan simplemente ahora que la inscripción es automática. Pero cuando uno hace docencia se da cuenta que esos jóvenes están absolutamente interesados en todo lo que está pasando, en todos los ámbitos. Y su rebeldía se expresa a través de la marginación. Pero no es que no tengan opinión. Pero no es que no tengan opinión, Claro. justamente es al revés, tiene una potente opinión. Pero ¿cómo se conjuga esto, don Sergio? ¿En qué sentido? Hoy día una de las críticas que se hace al sistema político, no solamente nacional, sino que en todas partes, es que está muy ligado a los intereses económicos. Y los intereses económicos están básicamente orientados a la producción y todos sabemos esto, que se ha descuidado bastante el medio ambiente. Muchas veces las leyes que se pretende imponer en el país se topan en el proceso con estos intereses de lobby que se hacen, ¿no? Mira, sí, ok, coloquemos cierto este límite para las emanaciones, pero sube un poquito el límite porque me afecta económicamente, no quiero invertir en esto. Sí, correcto. Y entonces nos encontramos con que teniendo la ley de alguna forma la necesidad de orientar a la sociedad, A la para, sociedad. para su mejor convivencia y desarrollo, se topa con intereses de algunos. Es difícil romper esta muralla de intereses que existe hoy día. ¿Será posible en algún momento hacerlo y tener leyes efectivas de medio ambiente que pongan límite a todo esto? Mire, yo voy a partir contestándole en forma relativamente conservadora, no sé cómo termine la respuesta. No es que yo sea un radical tampoco en estos temas, pero sí soy realista. Yo creo que estamos hablando del concepto de poder. Y el poder político con el poder económico en todas partes del mundo van muy de la mano. Históricamente. Históricamente, actualmente y universalmente. Claro. Esta comunión entre el poder económico y el poder político tiene expresiones diferentes según sea un país latino, un país nórdico, un país europeo, un país desarrollado, un país subdesarrollado, en fin, unos más que otros con sus propias modalidades. Si uno revisa la historia de Chile, uno ve cómo se ha producido históricamente esta comunión entre lo económico y lo político. Las familias están emparentadas, Sí, claro. ¿no es cierto? Y de distintas vertientes del pensamiento político. Por lo tanto, efectivamente hay una connivencia, hay una confabulación, no en el sentido pedestre de la palabra, sino que hay una cosmovisión entre dos poderes, el económico y el político, que intervienen y cuesta desarticularlo, porque muchas veces se supedita probablemente el poder de estos o el interés de estos grandes conglomerados económicos, ¿no es cierto? Y probablemente el poder político consciente o inconscientemente se pone al servicio más que al servicio de los intereses generales. Aún así, el poder político, entiendo yo, también obra con un cierto nivel de honestidad, tratando de velar por el interés público. Yo no creo que nuestros políticos, por ejemplo, sean corruptos como puede ocurrir en otros países latinoamericanos. Simplemente hay una cierta forma de actuar que inconscientemente, en el inconsciente colectivo, favorece cierto tipo de conductas que son a veces un poco desviadas del deber ser, del bien común colectivo que involucra al pueblo pura y simplemente.
Eh, Teniendo en cuenta, de todas maneras, que proteger el crecimiento económico, proteger a la industria es, en cierta forma, un objetivo bien público también. Claro, se protege la fuente Porque se laboral, ¿no protege es la fuente cierto? laboral, en fin, Los impuestos para actividades públicas. pero le digo una cosa, yo creo que el problema en Chile, y nos estamos alejando del tema ambiental, pero esto es una línea muy interesante, eh, yo creo que el problema en Chile es que el concepto de calidad de vida se asoció en los últimos 30 o 40 años, se ha venido asociando y se instala a una cuestión muy materialista, ¿no es cierto? Ujú. Que es muy lógico también y muy coherente porque somos un país que salimos al subdesarrollo y rápidamente nos elevamos a estándares de países desarrollados, pero con unos niveles de inequidad brutales, Sí, claro. ¿no es cierto? Pero para aquello había que ejercer el caballito de batalla del bienestar material, pero nos quedamos cojos con el bienestar cultural, espiritual, filosófico, en fin, la dimensión humanista, más que la materialista economicista. Y en esta visión humanista también debiera estar implicado el medio ambiente, por cuanto en él nos desarrollamos. Si no podemos tener calidad de vida, si el medio ambiente no es propicio para tal calificación, digamos. De todas maneras, y de hecho tampoco es excluyente de lo otro. Si Por el medio cierto, ambiente, desde luego hay un gran mito, por ejemplo, que dice que las grandes compañías son aquellas más depredadoras y más contaminadoras. Probablemente haya alguno que otro caso de grandes compañías, pero en general, en términos eh, porcentuales, las grandes compañías son las que tienen políticas ambientales mejor implementadas, más sofisticadas, eh, porque hoy día los mercados, para que nos demos cuenta cómo también la economía funciona virtuosamente y no tan perversamente, la economía en sí misma no es ni buena ni mala. Lo que pasa es que no está asociada ni inculca valores, solamente regula el traspaso de bienes, claro, ¿no es cierto? Esas compañías lo hacen así porque sus mercados le están exigiendo producción limpia. producción limpia, Claro. justamente. ¿Dónde tenemos el bache en Chile? La pequeña y mediana empresa que no tiene acceso ni al conocimiento, ni a la asesoría, ni a las tecnologías. Entonces, Y las cuando, finanzas para poder. y las finanzas, y por lo Claro. tanto, usted plantea un punto central. Cuando dice, mira, la norma la vamos a aplicar, pero le vamos a dar tiempo para que se... Efectivamente, hay que darle tiempo a la industria para que se adapte y se reconvierta tecnológicamente sin quebrar. Porque, pero hay una, no sé si un mito en la sociedad hoy día, por ejemplo, cuando se habla de, voy a colocar como ejemplo antes de llegar a la pregunta como tal, o a la exposición del tema. La calidad, perdón, la gratuidad de la educación. Bien, pero nada es gratis en esta vida, hay que financiarlo de alguna forma. Entonces vamos a la reforma tributaria. Por otra parte, y haciendo un poco el paralelo, en lo que puede ser válido, se exige producción limpia. La producción limpia implica un mayor costo y ese costo también se traspasa al usuario, al cliente final. Absolutamente. Entonces, el problema está en que las personas, en general, están dispuestos, les gusta la idea de educación gratuita, pero no pagar los impuestos que requiere o un producto más caro para ello. La gente quiere, por su parte, también una producción limpia, un país absolutamente fuera de todo tipo de contaminación, pero no están dispuestos a pagar por un producto más caro para pagar la tecnología que implica una producción limpia. Correcto. Entonces, de alguna forma, nos gusta la ley del embudo, ¿ah? Lo más ancho para nosotros y lo más angosto para el resto, y de esa forma tampoco dejamos avanzar el país. Efectivamente, yo comparto absolutamente esa perspectiva. eh, y es muy simple, no tenemos el nivel de conciencia de que ese mayor costo nos va a significar eh, una mejor calidad de vida en el mediano plazo. Lo que pasa es que no lo vemos porque no está a la vuelta de la esquina. Y las políticas públicas también son deficitarias. Mire, si es cosa de ver, a mí muchas veces la gente me pregunta, ¿qué hago con las pilas? Las pilas gastadas, ¿qué hago con los celulares? Bueno, hoy día las compañías de celulares recogen y tienen unos tachos de recepción de celulares viejos. Y está lleno de celulares viejos en las compañías. Pero ¿a dónde boto las pilas?
¿quién de los ciudadanos sabe qué pasa con las pilas usadas? Hoy día en el Parlamento hay una discusión que está caminando muy lento, a tranco muy lento, sobre la responsabilidad extendida del productor. O sea, la obligación De hacerse cargo. productor de hacerse cargo de recolectar el producto cuando dejó de ser útil y pasa a ser chatarra o residuo. Claro. Y ese Particularmente si es contaminante. particularmente ese contaminante, y ese proyecto de ley se analizó. De hecho, me tocó participar en la elaboración del anteproyecto, eh, que no sé en este minuto si es muy cercano o no a aquello que finalmente se está discutiendo. Todo esto va evolucionando durante el transcurso del conocimiento y el debate. Pero allí se hablaba y se discutía, y en términos generales la responsabilidad extendida al productor se da básicamente en 2 o 3 ámbitos. Las baterías de automóviles, que son altamente tóxicas, los aceites de las bencineras, los aceites usados, y los neumáticos. Esos son como los 3 puntos en los cuales la experiencia de los distintos países que han abordado este mecanismo se abocan primariamente con este tipo de residuos. Por lo tanto, ¿qué conducta podemos esperar de la población si la población no tiene las instancias muchas veces para tener un comportamiento más coherente con el cuidado del medio ambiente? Si no saben dónde botar las pilas, claro. Le dicen, mire, bote el papel en una bolsa, las botellas plásticas en otra, los tóxicos en otro, y después todo se junta en el camión de la basura. Eso le iba a comentar, eso mismo le iba a comentar. Pero justamente claro, ese es el problema. Entonces no va de la mano el petitorio a la ciudadanía respecto de la capacidad del Estado. Claro, la capacidad del Estado, que no hablemos del Estado global, hablemos del municipio, hablemos del gobierno regional, hablemos de comunidades rurales, un municipio rural que no tiene masa crítica para generar el financiamiento de sistemas sofisticados de reciclaje. Entonces, el tema es muy complejo. Bueno, de hecho, justamente yo, casualmente, usted tocó el punto que yo le quería comentar, tal como se lo señalaba, porque uno, por ejemplo, visita distintos establecimientos educacionales de acá de la comuna y encuentra, creo que son 5 receptáculos de basura diferenciados, ¿no? Uno para papel y cartones, otro para latas de aluminio, otro para plástico, si no me equivoco, en fin, creo que son 5. De distinto color, con distinta gráfica, en fin. Y claro, si los alumnos son ordenaditos, van a botar cada cosa en su receptáculo, pero sucede que llega el camión de la basura, se echa todo junto y pero se va todo junto. Entonces, y lo peor, y lo que es peor, el pobre alumno, o hablemos del pobre chico de entre 10, 15 años, 7 años, va a preguntar por qué juntaron todo y a nosotros nos pidieron que lo separáramos. Claro. ¿Y qué respuesta le damos? No hay ninguna respuesta coherente. No, hay una inconsecuencia de parte del mundo adulto, digamos, respecto a lo que enseña en cuanto Entonces a... le digo una cosa, este ejemplo nos lleva nuevamente a la experiencia que vamos a ejecutar el viernes. Yo, y en general, no hablo a título personal por una cuestión de convicción, pero institucionalmente la Facultad de Economía y Ciencias Jurídicas de la universidad está absolutamente preocupada de ser coherente en el discurso jurídico versus el quehacer cotidiano en las distintas áreas del derecho, e incorporar metodologías que permitan que los chicos vayan construyendo su propio conocimiento, que no es un conocimiento necesariamente cuantitativo, sino que cualitativo. Eso significa que no importa si saben absolutamente todas las leyes de memoria, porque nadie se las puede saber de memoria, pero lo que importa es que entiendan el quid esencial de la regulación jurídica. Vamos a conversar de eso en el próximo bloque, ¿te parece? Encantado. Vamos a invitar a don Sergio Bravos, que es un académico abogado, ¿cierto?, de la Universidad de Magallanes, como usted ha escuchado en el breve resumen del extenso que hemos señalado a ustedes, a compartir con nosotros el segundo bloque de Conversando la Noticia. Vamos a una pausa comercial y retornamos en breves minutos.
Hoy, 11 de noviembre, saludamos a los